En la víspera de Año Nuevo de 1936, en un hospital de Bismarck, Dakota del Norte, un hombre de 55 años llamado J. Gresham Machen estaba a punto de morir. Era profesor de Nuevo Testamento en el seminario de Westminster de Filadelfia y sus colegas habían notado que parecía muerto de cansancio al final del trimestre. Pero en lugar de descansar en su hogar, había viajado en tren a esa región helada del país para predicar en algunas pequeñas iglesias presbiterianas. Ahora, con una neumonía que apenas lo dejaba respirar, le contó a un pastor amigo una visión que había tenido del cielo. Sam, fue glorioso, le dijo. Poco después, reunió sus últimas fuerzas para enviar un telegrama a su colega John Murray. Sus últimas palabras registradas no fueron sobre sus logros, sus luchas o sus enemigos, sino sobre una profunda verdad teológica. Estoy tan agradecido por la obediencia activa de Cristo. No hay esperanza sin ella. Murió al día siguiente, el 1 de enero de 1937. Esta escena plantea una pregunta. ¿Cómo es que un erudito de su calibre, un hombre cuya mente estaba fija en las doctrinas más profundas de la fe, terminó su vida de esta manera, lejos de casa, agotado y en medio de una controversia? La historia de Machen no es la de un académico tranquilo en una torre de marfil. Es la historia de un defensor de la fe que fue arrastrado al campo de batalla, un hombre que se vio obligado por su conciencia a ser un insubordinado. Pero para entender al defensor en que se convirtió, primero debemos explorar la crisis que casi lo destruyó. John Gresham Machen nació en 1881 en Baltimore, Maryland, en un hogar culto y acomodado. Fue un prodigio intelectual que ingresó a la Universidad Johns Hopkins con solo 16 años y continuó su formación en el Seminario Teológico de Princeton. Buscando la excelencia académica, en 1905 viajó a Alemania para un año de estudios teológicos. Fue allí en la Universidad de Marburgo donde se encontró cara a cara con el liberalismo teológico, no como una caricatura, sino en su forma más erudita y atractiva a través de su profesor Wilhelm Hermann. La experiencia lo sacudió hasta lo más profundo. Machen, el brillante estudiante de teología ortodoxa, se sintió abrumado y confundido. En una carta a su padre, admitió la crisis en la que se encontraba. Lo que dice Hermann me ha sumido en la confusión. Su devoción a Cristo es mucho más profunda que cualquier cosa que yo haya conocido. Hermann afirma muy poco de lo que he estado acostumbrado a considerar esencial para el cristianismo. Sin embargo, no me cabe duda de que es un cristiano y un cristiano de un tipo peculiarmente sincero. La influencia de este profesor liberal se convirtió en una tormenta espiritual que lo hizo cuestionar los cimientos de su fe. A pesar del profundo respeto que sentía por Hermann, esta confrontación directa con el modernismo lo obligó a tomar una decisión. Al final de su año en Alemania, no se rindió al liberalismo, sino que por el contrario se aferró a la teología reformada conservadora con más firmeza que nunca. Sin embargo, la lucha interna no terminó ahí. Al año siguiente, en 1906, recibió un llamado para ser instructor de Nuevo Testamento en Princeton. Aceptó, pero con una condición crucial. Se le aseguró que no tendría que firmar una declaración de fe. Esto fue fundamental, pues Princeton estaba siendo influenciada por el liberalismo con más fuerza cada día. Pero la confusión sembrada en Alemania aún persistía. Fue en Princeton, durante este periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, donde encontró la ayuda que necesitaba para resolver su crisis. Se puso bajo la influencia de dos gigantes de la ortodoxia. Francis Landy Patton, un veterano de las batallas contra la herejía en el siglo XIX, y B.B. Warfield, a quien Machen describiría más tarde como el hombre más grande que he conocido. Fue Warfield quien le enseñó que la doctrina correcta no era un mero ejercicio académico, sino el principal medio por el cual los cristianos influían en la cultura, enfatizando una visión elevada de las Escrituras y una defensa férrea del sobrenaturalismo. Bajo la tutela de estos mentores, Machen finalmente encontró la claridad y la convicción que buscaba. Con su fe consolidada, fue ordenado ministro en 1914 y ascendió a profesor asistente al año siguiente.
Su carrera académica, sin embargo, fue interrumpida por la Primera Guerra Mundial. Aunque se oponía firmemente a la guerra, se ofreció como voluntario de la YMCA para servir en Francia, ministrando a los soldados cerca de las líneas del frente. Esta experiencia lo expuso a la cruda realidad del sufrimiento y la muerte, añadiendo una dimensión de realismo pastoral a su rigor académico. Al regresar a Estados Unidos en el periodo de la posguerra, Machen continuó su trabajo como profesor de Nuevo Testamento en Princeton. Durante este periodo ganó la reputación de ser uno de los pocos eruditos capaces de debatir el modernismo teológico desde una postura evangélica informada. Ya no era solo un prometedor académico, se estaba convirtiendo en un pilar de la ortodoxia, listo para la batalla. Definitivamente el conflicto que definió el legado de Machen fue su batalla contra el modernismo, el nombre que se le daba al liberalismo teológico en su época. En 1923 publicó su libro más importante, Cristianismo y Liberalismo. El título mismo era su tesis. El liberalismo no era una simple variante del cristianismo, sino algo completamente distinto. Él escribió lo siguiente sobre el liberalismo y el cristianismo histórico. No son dos variedades de la misma religión, sino dos religiones distintas que proceden de raíces completamente separadas. Para Machen, el modernismo negaba lo sobrenatural, reducía a Jesús a un simple ejemplo moral y vaciaba la fe de su contenido histórico y doctrinal. Ahora, el gran problema para Machen era que muchos pastores y profesores modernistas no eran abiertos sobre sus creencias. Su experiencia en Alemania le había dado paciencia con aquellos que luchaban honestamente con la duda, pero le enfurecía la duplicidad de quienes, habiendo abandonado la fe, pretendían seguir siendo cristianos ortodoxos. Ahí está mi verdadera disputa con ellos. En cuanto a sus dificultades con la fe cristiana, simpatizo profundamente con ellos, pero no con su trato despectivo hacia los hombres conscientes que creen que un credo suscrito solemnemente es algo más que un trozo de papel. Esta convicción lo llevó a un curso de colisión con las autoridades de su denominación, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. La primera gran batalla se libró por el alma del seminario de Princeton. En 1929, cuando la denominación reorganizó las juntas directivas del seminario para diluir la influencia conservadora con voces más liberales, Machen supo que la lucha se había perdido. Ante la prevalencia del liberalismo, llegó a afirmar que el seminario de Princeton estaba muerto. Así que se marchó y fundó el Seminario Teológico de Westminster, ese mismo año. En su discurso inaugural, declaró: No, amigos míos, aunque el seminario de Princeton murió, su noble tradición sigue viva. El seminario Westminster se esforzará, por la gracia de Dios, en continuar esa tradición intacta. Pero este fue solo el primer paso. El punto de quiebre final ocurrió unos años después, centrado en la Junta de Misiones Extranjeras de la Iglesia. Machen denunció que la Junta apoyaba a misioneros, como la famosa escritora Pearl Buck, que públicamente ponían en duda las verdades fundamentales del cristianismo. Buck había llegado a decir que Cristo podría ser simplemente la esencia de los sueños más elevados de los hombres. Viendo que la estructura oficial estaba promoviendo lo que él consideraba una religión diferente, Machen y otros conservadores fundaron una junta de misiones independiente en junio de 1933. La respuesta de la iglesia fue rápida y severa. Se le ordenó disolver la nueva junta. Él se negó. Por este acto, el 29 de marzo de 1935, su presbiterio lo declaró culpable de insubordinación y lo despojó de su ordenación ministerial. El erudito que había dedicado su vida a defender la fe presbiteriana fue expulsado de ella. Obligado a salir, fundó apenas 6 meses antes de su muerte la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa. Y aquí es donde su historia cierra el círculo. Su dedicación a esta nueva y frágil denominación fue precisamente lo que lo llevó exhausto y en pleno invierno a ese viaje para predicar en Dakota del Norte. El viaje que, como vimos al principio, le costaría la vida. La historia de Machen nos enseña que las batallas más importantes a menudo se libran
con un gran costo personal. Él perdió su carrera, su iglesia y la estima de muchos de sus pares. Sin embargo, su lucha por la honestidad y la claridad del lenguaje resuena profundamente en nuestros días. Vivimos en una época en que las palabras a menudo se vacían de su contenido para servir a fines ideológicos. Machen nos desafía a decir lo que queremos decir, a tomar en serio la verdad y a repudiar la duplicidad, especialmente en la iglesia. Pero la lección más importante de su vida no es sobre la controversia, sino sobre la esperanza. En medio de lo que parecían derrotas aplastantes, cuando las instituciones que amaba se desmoronaban, Machen mantenía una confianza inquebrantable en la soberanía de Dios. Nos enseñó a renunciar a todo triunfalismo en los buenos tiempos y a toda desesperación en los malos. Su esperanza no estaba en las estrategias humanas, sino en la fidelidad de Dios. Como él mismo escribió, Solo hay una esperanza, pero esa esperanza es segura. Dios nunca ha abandonado a su iglesia, su promesa nunca falla. ¿Y tú qué piensas? Al ver la vida de Machen, ¿cuál crees que es el costo de la convicción en nuestros días? ¿Cómo podemos luchar por la verdad teológica con firmeza como lo hizo él, pero sin caer en la amargura o la desesperación? En una época de tanta confusión, ¿cuál es nuestra responsabilidad de usar un lenguaje claro y honesto para definir y defender la fe cristiana?